Hola, ahora vamos a ver una metodología de diseño de algoritmos y para el caso vamos a utilizar como ejemplo un caso de transferencia de datos. Bueno, el ejemplo que vamos a utilizar es la transferencia de un bloque de datos de un lugar de la memoria a otro, como se observa en la gráfica que tienen a la derecha. Entonces el bloque que está aquí achurado en rojo se va a transferir o se va a copiar a otra posición de memoria de idéntico tamaño. Bueno, en consideraciones para el análisis y diseño, de este ejemplo se solicita un tamaño de bloques de 100 octetos, ¿no? Eh, la zona de destino está en la parte más alta de la memoria, es decir, en las direcciones más altas. En este ejemplo, por sencillez, ambas áreas no están traslapadas. Después es necesario tener un contador de octetos, de modo que se determine en qué momento finaliza la transferencia. Normalmente se utiliza un proceso de descuento, es decir, se carga el contador con el valor total y luego en cada iteración se va descontando uno, de modo que se pueda verificar en cada iteración si el contador llegó a cero. Bueno, para el diseño de la solución se va a seguir un proceso de 5 pasos. El primer paso es elaborar un esquema que permita modelar el problema y además encontrar la solución. Puede ser un método gráfico, un método tabular, un método numérico, según el caso. El segundo paso es elaborar un algoritmo. Esto es una descripción literal de las variables y los datos necesarios con los que se cuenta y el procedimiento de solución. El tercer paso es la elaboración de una documentación un poco más formal a través de un flujograma, que es básicamente una transcripción del algoritmo desarrollado en el paso 2. El cuarto paso es establecer el modelo de programación para el algoritmo, que es el uso y la elección de algunos de los recursos del procesador y la memoria para las variables y la solución del problema. Y el quinto paso es escribir el programa fuente. Bueno, veamos el esquema para diseñar la solución. Vamos a presentar aquí una animación. Entonces, como ya se había dicho, el bloque de memoria que está en la parte en rojo va a ser copiado a un área que está en la parte azul. En principio, establecemos ciertas identificaciones. Al bloque de arriba le vamos a llamar bloque de origen y al área de destino le vamos a llamar bloque de destino. Ambos tienen, por supuesto, el mismo tamaño. Entonces, el procedimiento consiste en leer un byte, digamos el primer byte del bloque de origen, utilizando un registro para transportar la información, que bien podría ser el acumulador, y copiarlo en destino. Para ello se necesita apuntar a la información. No es posible en un bloque de estas características y más aún en un bloque más grande, un tamaño más grande, hacer referencia a cada posición de memoria. Por eso se va a utilizar un puntero de datos. Entonces se necesitan dos, en este caso un puntero que apunte al origen, el dato en el origen, y un puntero que apunte al destino. Entonces el puntero va a establecer la dirección de donde se va a copiar el dato y el puntero a destino va a establecer el lugar donde se va a transferir, donde se va a copiar. Entonces va a ser mucho más fácil
modificar estos punteros para que vayan apuntando a las sucesivas direcciones. En este caso sería mediante incremento. Bueno, ahora veamos una animación de cómo funciona el tema. Entonces, inicialmente se establecen los valores, las condiciones iniciales o los valores iniciales de los punteros. También se establece el valor del contador, el valor inicial del contador. Y para el ejemplo que se había establecido es 100. Entonces son 100 octetos en el bloque de origen y 100 posiciones en el bloque de destino. Entonces, una vez establecidas estas dos condiciones iniciales, los punteros y el contador, se efectúa la primera transferencia. A continuación, luego de la transferencia, se incrementan los punteros, se los prepara para una siguiente y se contabiliza. Ahora el contador marca 99. Luego viene el siguiente ciclo, es decir, se produce la transferencia, se incrementan los punteros y se contabiliza. Luego viene la siguiente transferencia y pues así sucesivamente hasta avanzar. Aquí estamos en el penúltimo dato. Entonces se transfiere el penúltimo dato, el contador va a pasar a 1. Ahí. Los punteros ya están apuntando al último dato del bloque de origen y a la última posición en el bloque de destino. Se procede con la transferencia. Se incrementan los punteros. Notan que están apuntando hacia afuera ya de los bloques. Y el contador se pone en 0. Entonces, al llegar el contador a 0, se acaba el proceso. Entonces ya se tiene claro cómo hay que proceder. Se ha visto que es apuntar al dato de origen, apuntar al dato de destino, hacer la transferencia, luego incrementar los punteros y contabilizar. Si el contador no está en 0, entonces se repite el proceso. El segundo paso es escribir el algoritmo, expresarlo en un lenguaje sencillo, en nuestro idioma. Y este algoritmo se estructura en dos partes. La parte A es para definir las variables y los datos con los que se va a contar en este algoritmo. Y la parte B es el procedimiento en sí, es prácticamente lo que se ha visto en la animación anterior. Bueno, para la parte de definición de variables y datos, basta con ver el diagrama de la solución, que es a la vez diagrama del problema y también diagrama de la solución. Entonces, se necesita, para empezar, un contador de datos que tenga como valor inicial el tamaño del bloque, al que vamos a llamar tamaño. Se necesita un puntero a origen y un puntero a destino, ¿no? Tal como se describe aquí. Aquí ya hemos descrito al contador de datos. Aquí está el puntero a origen, puntero a destino. El bloque de origen, que es información que está en la memoria, entonces tiene que estar especificado. Y el bloque de destino, que es un espacio en la memoria que hay que reservar para llevar a cabo el procedimiento. Entonces lo que se tiene en el cuadro en celeste es la parte A del algoritmo, que es, nuevamente, se reitera, la descripción de las variables y los datos necesarios para esta solución. La segunda parte es el procedimiento. En este caso, a la derecha estamos viendo una animación continua de la solución. Entonces, veamos los pasos. El primer paso es
Bueno, casi siempre en todos los algoritmos es el inicio de las variables. Aquí se establecen las condiciones iniciales o los valores iniciales de las variables. El contador lleva como valor inicial el tamaño del bloque y los punteros llevan como valores iniciales las direcciones iniciales de ambos bloques. El segundo paso en el procedimiento es la transferencia del dato. Leer el dato del origen y copiarlo en el destino, como se había observado a través de un recurso como es un registro, un acumulador. Una vez hecha la transferencia, el siguiente paso es actualizar los punteros. Entonces los punteros avanzan y apuntan a una siguiente posición. Luego, el siguiente paso es la contabilización de la transferencia, es decir, la acción del contador. Entonces, en cada ciclo de este proceso reiterativo, se encuesta el valor del contador. Si y se pregunta, ¿no? ¿Ese es el valor 0? ¿Fue la última transferencia? Si la respuesta es no, si el contador aún no es 0, entonces hay que repetir el proceso desde el paso 2. Si el contador ya llegó a 0, pues entonces ha finalizado el proceso. Como ven, la elaboración del algoritmo es una tarea que es muy ordenada y además sirve para verificar si el diseño es correcto, si la solución es certera. Aquí tenemos el algoritmo completo, ¿no? La parte de variables y datos y la parte de procedimiento. El tercer paso es el flujograma. Este medio de documentación del programa es prácticamente una transcripción de lo que está en el algoritmo, solo que llevado a un esquema gráfico. Por tanto, al elaborar el flujograma no es necesario pensar en una nueva redacción, que es lo que se va a incluir en los bloques del flujograma. Tenemos ya el algoritmo hecho y basta utilizar esa redacción para el flujograma, como vamos a ver más adelante. Cada bloque del flujograma es una macroactividad. Y cada bloque además viene acompañado de un comentario, de una llamada a comentario que detalla las operaciones que son parte de esa macroactividad. Cada bloque puede estar constituido por una o más instrucciones del procesador. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que sirve para una reflexión rápida. Lo pueden ver con mayor detalle en una repetición del video. Bueno, para el flujograma vamos a utilizar el procedimiento. Entonces, como se puede ver, bueno, en el diagrama inicial tenemos el título del algoritmo. Vamos a cambiar el color a uno más amistoso. Y el primer bloque es el primer paso de nuestro procedimiento, iniciar variables. Y la llamada a comentario que acompaña a este bloque es justamente la serie de tareas específicas de ese paso. Luego viene transferir dato.
Y por supuesto, como habíamos dicho, estas dos actividades también están escritas en el comentario que acompaña al bloque. Entonces, como ven, es prácticamente la transcripción de la información ya elaborada en el algoritmo hacia los bloques del flujograma. Luego viene actualizar punteros. Aquí está. Y por supuesto, las dos tareas especificadas aquí también se detallan en una llamada a comentario complementario del gráfico. En esta parte tenemos última transferencia y aquí están las dos actividades. Contabilizar la transferencia es sencillamente decrementar el contador y luego verificar si el contador es 0. Si el contador no es 0, entonces se repite el ciclo de esta forma, así hasta que el contador es 0. Como verán, aquí hay una ramificación. Vamos a marcar en un color más notorio que hay una ramificación. Y el destino de la ramificación tiene un rótulo, que es un nombre, un símbolo, y seguido de 2 puntos. Entonces es una nueva directiva, los 2 puntos son una nueva directiva para el ensamblador. Este símbolo se conoce como etiqueta y es el nombre que se le asigna a una dirección de memoria. La dirección de memoria correspondiente a la primera instrucción de este bloque. Finalmente, tenemos fin, la salida. Esto es, si fue la última transferencia, pues la respuesta a la encuesta es sí y ahí finaliza todo. Lo interesante es que en esta parte se puede seguir verificando si la solución es correcta, si la solución es certera. Cualquier error detectado se puede corregir en esta instancia de manera muy sencilla. El siguiente paso es el modelo de programación. El modelo de programación general de un procesador es como una caja de herramientas, con una cierta cantidad de recursos. El modelo de programación específico para un determinado algoritmo es el uso de algunos de esos recursos, según el tipo de solución que se está buscando. En el caso del procesador Microsex, tenemos el siguiente modelo de programación. Los 3 registros A, B y C y los punteros de datos IX y Y. Estos registros son todos modificables por programa, por medio de instrucciones, y son de uso general, se les puede dar cualquier uso. Lo mismo, la memoria es parte del modelo de programación, ya que es un recurso con el que se cuenta para el modelado del algoritmo. Otro recurso es el registro de banderas, ¿no? Como se ve aquí, el registro está conformado por 6 banderas, las 2 banderas de desborde, C para números no signados y B para números signados, el acarreo auxiliar, que sirve para operaciones BCD, la bandera N para número negativo, la bandera Z para detectar 0 y la bandera de paridad. Los registros PI y PP, respectivamente puntero de instrucciones y puntero de pila, son modificables por programa, pero no pertenecen al modelo de programación, debido a que sus funciones son muy específicas.
puntero de instrucciones tiene como misión apuntar a instrucciones, no se le puede dar un uso general como se hace con estos registros. Y el puntero de pila es un recurso que vamos a ver más adelante, tiene una sola función, que es apuntar al área conocida como la pila. Ahora veamos. El cuarto paso es el modelo de programación. Para el ejemplo que hemos puesto, vamos a desarrollar dos modelos de programación alternativos. En este primer modelo vamos a utilizar un puntero de datos y el contador definido en una posición de memoria. Entonces, en el modelo de programación se puede aprovechar para ya establecer los nombres de algunas variables y datos disponibles. Por ejemplo, el bloque de origen, que es un grupo de octetos en memoria, en el ejemplo son 100 octetos en la memoria, se va a llamar origen. ¿Cuál es la exactitud, la precisión de este nombre? Es el nombre simbólico de la primera dirección del bloque. Luego se tiene el bloque de destino, que también es un grupo de octetos en memoria, y el nombre escogido es destino. Nuevamente, destino es el nombre simbólico de la primera dirección en el bloque de destino. No se necesita nombrar las demás direcciones porque hemos visto que el resto de los datos de ambos bloques van a ser apuntados por los respectivos punteros. Entonces, como registro de transporte se va a utilizar el acumulador A. Como puntero origen, el puntero IX, el registro IX. Y como puntero a destino vamos a utilizar el mismo puntero X más un desplazamiento. Y este desplazamiento es la distancia que hay entre ambos bloques. El contador de datos se va a llamar cont y va a estar definido en memoria. Suficiente es un octeto para contar 100 bytes. Y la constante, finalmente, tamaño, nombre de una constante definida con el valor 100 en decimal, por supuesto. Entonces, este es un modelo de programación. Un modelo de programación. El segundo modelo se presenta aquí. En este caso tenemos lo mismo que habíamos visto antes, el bloque de origen, bloque de destino, el registro de transporte, el puntero a origen. Esta vez el puntero a destino va a ser el puntero IE, entonces vamos a utilizar dos punteros. En el anterior caso utilizábamos un solo puntero más desplazamiento. Aquí solo vamos a utilizar los dos punteros sin necesidad de un desplazamiento. Esta vez el contador de datos no va a estar en la memoria, sino en el registro B. Y el tamaño, por supuesto, se mantiene. Entonces vamos a ver las pequeñas diferencias que ocurren en los códigos resultantes. Entonces, el cuarto paso en la metodología de diseño de un algoritmo es el modelo de programación. Aquí está el programa fuente para el modelo 1. Entonces, se puede apreciar el área de datos aquí. Y el área de programa o segmento de programa en esta parte. Veamos algunas particularidades. Para el ejemplo, este ejemplo se sugiere para ser usado con el emulador, de modo que se pueda ver fácilmente el funcionamiento del programa. Sin embargo, se alienta al estudiante a que haga pruebas con bloques más grandes, por supuesto. En este caso, se está utilizando un tamaño igual a 32 octetos, para que sea fácil su observación en la ventana respectiva del emulador.
Entonces aquí a la izquierda vamos a establecer algunas particularidades. El inicio del área de datos va a estar en la dirección 20. No es preciso establecer una dirección para los datos, pero en el caso del uso del emulador, la ventana de edición de memoria es muy estructurada, así que es una forma de darse una facilidad para observar los datos en la pantalla. Esta es una nueva directiva de SEG, que quiere decir segmento de datos. Entonces, en este segmento se definen las constantes y las variables. Bueno, ya se ha explicado por qué el tamaño 32 es para facilitar la experimentación, sin dejar de lado que se puede usar el valor de 100 o un valor más grande, diferente según el interés del estudiante. Aquí nuevamente se hace uso de la directiva ORG, origen, para establecer la dirección 0 como la de inicio del segmento de código o el segmento de programa, que aquí se abrevia con una nueva directiva llamada CSEG. Vamos a aprovechar para dar algunos detalles sobre la sintaxis en el lenguaje del microsex. En el caso de una instrucción de transferencia en modo inmediato, el valor de 8 bits que se transfiere al acumulador A se detalla como un símbolo. Ahí está la palabra tamaño, que es el símbolo, el nombre simbólico de esa constante, precedida por el signo de numeral. Entonces eso establece o determina una sintaxis reconocida por el ensamblador como en modo de direccionamiento inmediato. La etiqueta. Aquí hay dos observaciones interesantes. Uno es la aparición de esta nueva directiva que son los 2 puntos, ¿no? Entonces, un nombre simbólico seguido de 2 puntos establece lo que se llama una etiqueta o un rótulo. La etiqueta es el nombre de una dirección de memoria. ¿Qué dirección de memoria? La dirección de memoria correspondiente a esta instrucción. Entonces, en la sintaxis del microsex, la etiqueta ocupa una fila y en la siguiente fila está la instrucción cuyo código de operación está almacenado en la dirección que ahora se llama como la etiqueta. En este ejemplo, en la dirección denominada siguiente dato está el código de operación de la instrucción LDA A,IX. LDA, IX es la carga de un dato de memoria en el registro A. ¿Qué dato de memoria? Aquel que está siendo apuntado por IX. Como recordarán, IX está apuntando al valor de origen. Valga este caso para comentar también sobre esta instrucción. LDX numeral origen lo que hace es cargar en el registro IX el valor correspondiente al símbolo origen, que es la dirección de memoria donde está esta palabra establecida, declarada. Es la primera dirección de todo el bloque de origen. Entonces, al usar numeral, se está convirtiendo la palabra origen a su valor numérico, que es una dirección, un valor de 16 bits, y eso se transfiere al registro IX, ¿no? La siguiente instrucción aquí detallada es STA A, IX más tamaño.
Entonces aquí se observan dos formas del uso del direccionamiento indexado. Una sin desplazamiento y la otra con desplazamiento, como se ve aquí. Entonces el ensamblador del microsex admite ambos casos. Esto es muy cómodo para no tener que poner, por ejemplo, IX más 0, en caso de que IX no necesite un desplazamiento para apuntar a una posición de memoria. Luego aquí otra novedad es el uso de una instrucción de ramificación. Entonces aquí el brinco o el salto se produce si la bandera Z está en 0. Quiere decir que el valor final del contador no es 0, ¿no? Entonces se produce con el salto. Si la condición que evalúa la instrucción BNZ es falsa, es decir, Z es 1, en este caso, entonces se ejecuta la siguiente instrucción, que en nuestro ejemplo es alto, y ahí finaliza todo. Es importante hacer notar en esta parte que la instrucción BNZ o cualquier otra instrucción de ramificación condicional vienen precedidas por alguna actividad, alguna operación o instrucción que altera las banderas y permite encuestar con las banderas cuál es la situación de la evaluación anterior. En este caso es un decremento de una variable. Entonces el decremento afecta a las banderas, en particular a la bandera Z. Si la variable llega a ser 0, entonces la bandera Z se pone en 1. De lo contrario, se queda en 0. Entonces, con esto hemos visto unas particularidades del programa y novedades en el tema del lenguaje simbólico. Finalmente, tenemos la aparición de la instrucción alto. Entonces, todo programa acaba con la instrucción alto y hemos visto en el modelo sencillo del computador simple, cómo es el diseño de la instrucción alto, cómo detiene la ejecución de un programa. Okay. Para el caso del segundo modelo, el modelo 2, aquí tenemos un código fuente muy parecido al anterior. De hecho, es muy parecido debido a que utiliza varios de los procedimientos. Pero hay unos detalles que conviene notar aquí. Por ejemplo, en el anterior caso teníamos definida la variable cont, que es un contador, en memoria. Aquí en el área de datos ya no lo tenemos. ¿Por qué? Porque se ha determinado en este modelo de programación utilizar el registro B como contador. Entonces no es necesario tener definido un contador en la memoria. Luego, al incorporar los dos punteros IX y Y, entonces ya podemos apuntar al origen con IX y apuntar al destino con IE. El contador lo mismo, esta vez el contador es B, entonces se carga con el valor inicial establecido. En este ejemplo es 32, pero en la guía de laboratorio se menciona 100. El estudiante es libre de poder modificar ese tamaño de bloque. La otra diferencia estriba en las instrucciones, ¿no? LDA A y X lee el dato de origen y STA A y E copia en destino, guarda en destino. Con eso se ha producido la transferencia. Entonces, si X está apuntando al origen y Y está apuntando al destino. Así tenemos esta diferencia establecida para verificar si hubo una última transferencia. Ya no es necesario leer
la memoria, utilizar la memoria, sino un registro, en este caso es B, como se ha definido. Entonces el decremento de B genera una acción sobre las banderas que permiten tomar una decisión. Bueno, eso es todo en esta clase. No se olviden hacer sus preguntas y sus comentarios. Hasta la siguiente.